El Tribunal Constitucional señaló que es contraria a la Constitución la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza y estableció que es competencia del Congreso de la República determinar su rechazo, rehusamiento y su negatoria ante la propuesta del Poder Ejecutivo. Así lo decidió el colegiado al declarar fundada la demanda competencial planteada por el Legislativo contra el Poder Ejecutivo respecto a la cuestión de confianza. Además, anuló el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 24 de noviembre de 2022 en cuanto establece que el rechazo de plano supone el rehusamiento o denegatoria de la cuestión de confianza. Ahora les explico este palabreo. La denegatoria de la misma es siempre expresa y la decide el Parlamento, señaló el Tribunal Constitucional. Asimismo, también es la autoridad competente para, dice la resolución del TC, A, decidir sobre el rechazo de plano de la cuestión de confianza y B, determinar la valoración que corresponde dar a la decisión de rehusamiento de plano la cuestión de confianza que adopte la mesa directiva del Congreso de la República. A ver, ¿cómo surge ese tema? Hagamos un recordario rapidísimo. ¿Cómo surge el tema? Cuando Pedro Castillo buscaba de una u otra forma también hacerle el contrapeso político al Congreso de la República y luego del que el Congreso aprobara una modificación de interpretación constitucional en la cual señala que el Congreso de la República es el único ente o el único poder, la única institución la que puede decir si es que le rehusaron o no la cuestión de confianza, si rechazaron o no o admitieron o no la cuestión de confianza. Dice el Congreso en una norma aprobada, modificada el año pasado. Cosa que se cuestionaba, porque se decía que con eso se rompía el equilibrio de poderes. Pero no solamente eso, el Congreso también adoptó una medida en la cual señala que es la mesa directiva la que determina si acepta o no a debate el planteamiento de cuestión de confianza. Esa es una situación que, por ejemplo, de una u otra forma, rompe el equilibrio de poderes que en esta ocasión el Tribunal Constitucional termina respaldando. ¿Por qué? Porque recordemos lo que pasó, por ejemplo, en su oportunidad cuando Salvador del Solar se fue al Congreso de la República a interrumpir una sesión del Pleno a plantear cuestión de confianza. Una cuestión de confianza en la cual él pedía que se modifique las condiciones de la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. Y el Congreso de la República no debatió esa cuestión de confianza. Hasta ese entonces, si iba un ministro a plantear cuestión de confianza, el Congreso tenía que tomarlo como prioritario el debate de ese planteamiento de cuestión de confianza. Pero con la modificación que hizo este Congreso de la República se determinó que puede ir San Benito, Perico Los Palotes, Aníbal Torres, el que se fue en esa ocasión, a plantear cuestión de confianza, pero era la mesa directiva la que evaluaba si querían o no que se someta a debate. Podía argumentar lo que quiera Aníbal Torres en esa ocasión, como lo hizo finalmente, pero era la mesa directiva la primera puerta que tenía que pasar el Ejecutivo para que pueda ver si le admiten o no a debate. La mesa directiva podía decir, no, nos rehusamos a debatir, no hay debate alguno, no cumplen nuestros criterios, las condiciones, los parámetros constitucionales para debatir, así que simplemente no lo debatimos, que fue lo que finalmente decidió la mesa directiva. Y ante esa situación, Consejo de Ministros, estudiando el esquema, dijo, bueno, entonces, si se rehúsan a debatir el planteamiento de cuestión de confianza, nosotros podemos tomar como una denegatoria de la cuestión de confianza. Y por lo tanto, podríamos estar facultados a cerrar el Congreso. En esa discusión se plantea la demanda competencial y eso es lo que decide el Tribunal Constitucional, que solamente el Congreso puede decidir. El gobierno no puede interpretar. Y esto va de la mano con la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza con la que Martín Vizcarra terminó cerrando el Congreso de la República. Porque esa denegatoria fáctica fue una interpretación del gobierno, interpretación del Ejecutivo. Porque en realidad el Congreso nunca había debatido la cuestión de confianza. Y como no lo había debatido, no se podía determinar si había una denegatoria o estaban aceptando la cuestión de confianza. Pero Martín Vizcarra interpretó como una denegatoria y por lo tanto cerró el Parlamento. Y que valgan verdades, aunque muchos han estado de acuerdo con el cierre de ese Parlamento, terminó siendo inconstitucional, pero legitimado por la opinión pública, por la ciudadanía, porque ese Congreso era insostenible. Creo que era más sostenible que este, porque el que tenemos ahora está en peores condiciones que aquel que terminó cerrando Martín Vizcarra. Para que se den cuenta, por otra parte, que un cierre del Parlamento no soluciona un problema. Cerraron ese Congreso, se eligió un complementario. En la misma situación, se eligió este Congreso, que se dijo que va a ser mejor y es peor que los otros anteriores.
Un cierre del Congreso, como están pidiendo en estos momentos, un poco saliendo ya del comentario de lo que significa la decisión del TC, un cierre del Congreso no significa necesariamente que tendremos un mejor Congreso. Vean ustedes lo que está pasando. Se cerró el Congreso el 30 de septiembre de 2019. Se eligió un complementario. Caótico. Paupérrimo. Se eligió el siguiente Congreso ya con constitucionalmente sucesor en el quinquenio correspondiente, el que tenemos en estos momentos. ¿Cuánta aprobación tiene este Congreso? Tiene 6%. Y por lo pronto tendrá quizá menos. Mientras más tiempo pase, su aprobación va llegando ya casi al 0%. Y es el Congreso que tenemos. El cierre del Parlamento no ha mejorado la condición de la institucionalidad del Congreso de la República o del Poder Legislativo como primer poder del Estado.